Uno de los principales requisitos para comprender la cardiología es entender bien el juego de las presiones, la hemodinámica y saber en qué situaciones va a haber un aumento de la presión, un descenso de la presión y qué consecuencias tendrá cualquier alteración que veamos en el sistema cardiovascular. Si nosotros vemos esta representación así pues, esquemática, digamos, de la circulación, tanto sistémica un poco como pulmonar, lo que tenemos claro es que el sentido de la circulación empezaría primero por el retorno venoso, por las venas cavas, hacia el corazón derecho, aurícula derecha y ventrículo derecho, posteriormente arteria pulmonar, lecho capilar pulmonar y desde ahí volvería ya sangre con más saturación de hemoglobina, volvería por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y posteriormente saldría por la aorta y hacia los vasos periféricos. Bien, pues esto vamos a verlo en un esquema en donde nos sirva un esquema que tenemos representado de forma que van en forma sucesiva, correlativa a los diferentes territorios que nos sirven para entender bien este balance de las presiones. Y vamos a plantearnos situaciones y en esas situaciones concretas vamos a ir comprendiendo qué tipo de modificación de las presiones habla y por lo tanto qué clínica podremos observar. Bien, la primera situación sería, por ejemplo, un fallo cardíaco derecho. En un fallo cardíaco derecho, la situación, el semáforo, digamos, el nudo que se produce en donde hay algún obstáculo para que funcione bien todo este sistema hemodinámico, estaría en el propio corazón derecho. ¿Qué consecuencias tiene eso? Pues como es lógico, todo lo que hay por detrás del obstáculo, todo lo que hay previo, como la circulación a nivel periférico. Aquí hemos representado las piernas porque se puede producir edema y hemos representado también el cuello porque es donde vamos a explorar la presión venosa yugular, una de las formas de explorar cómo está la presión venosa del paciente. Pues bien, en una situación de fallo cardíaco derecho, por supuesto, ya sea un infarto del ventrículo derecho, ya sea cualquier tipo de problema a nivel de la conexión auriculoventricular, una pericarditis constrictiva y otros trastornos pueden producir también algo parecido a esto. En un fallo derecho vamos a tener congestión a nivel del sistema venoso periférico, pero sin embargo no va a haber, por supuesto, congestión porque desde el obstáculo para adelante las presiones ya no son altas, sino todo lo contrario, no hay congestión, no hay edema pulmonar, uno de los datos fundamentales, por lo tanto el paciente no va a tener disnea, no va a tener edema pulmonar agudo, no va a tener líneas de Kerley, etcétera, etcétera. Y también la otra consecuencia es que podemos tener que un paciente con fallo cardíaco derecho tenga una situación de bajo gasto cardíaco, como es normal. Si el ventrículo derecho no es capaz de bombear suficiente sangre hacia el ventrículo izquierdo, tampoco éste conseguirá tener un adecuado gasto cardíaco. Y esta situación de bajo gasto la hemos representado principalmente con el riñón, porque es uno de los que pueden sufrir, pero puede sufrir también todo el resto de nuestra economía, pues produciendo alteraciones tanto en el sistema nervioso central como a nivel de las extremidades, que van a estar frías, que van a estar pálidas, en la piel, en el sistema, pues también en el aparato digestivo, que va a haber alteraciones a nivel mesentérico, etcétera, etcétera. Bien. La segunda situación sería pacientes con EPOC. En la EPOC lo que sucede es que como hay una hipoxemia, la hipoxemia es un estímulo fundamental para que se produzca una vasoconstricción a nivel arteriolar pulmonar. Y por lo tanto, el obstáculo estaría a este nivel. Eso es lo que hace que el corazón derecho, que soporta por lo tanto un aumento de las presiones, soporta esa congestión, es el que termina fracasando. Y este fracaso del corazón derecho secundario a un trastorno respiratorio es lo que se conoce como cor pulmonale. Por supuesto tendríamos una dilatación de las cavidades cardíacas derechas, una alteración, una congestión a nivel periférico, pero sin embargo no habría una situación de edema pulmonar, igual que hemos dicho antes. Y sí podría producirse, con el paso del tiempo y según qué gravedad tuviera el trastorno, algunas manifestaciones de bajo gasto cardíaco. En la siguiente situación ya nos vamos algo más hacia la derecha de este esquema, pero hacia la izquierda. En cuanto a las cavidades cardíacas, nos vamos a una estenosis mitral. La estenosis mitral, el trastorno estaría localizado a nivel aurículo-ventricular en el corazón izquierdo y eso conllevaría un aumento de todas las presiones de forma retrógrada, como por ejemplo una congestión a nivel venoso periférico con posible edema, con ascitis, con hepatomegalia, etcétera, etcétera, y con aumento de la presión venoso yugular, pero ya aquí sí que hay una situación de congestión pulmonar. Y
Por lo tanto, eso conllevaría a que los pacientes con estenosis mitral, sobre todo cuando entran en fibrilación auricular y pierden la contracción de la aurícula, que hemos dicho antes que era fundamental para mantener la precarga en procesos que tuvieran dificultad para ello, puede entrar en una situación de edema pulmonar agudo. O sea, la fibrilación auricular precipita en los pacientes con estenosis mitral un edema pulmonar agudo. Y por supuesto, los pacientes con estenosis mitral también pueden tener una situación de bajo gasto cardíaco. Otro caso que ponemos, por ejemplo, es la hipertensión arterial, en el que nos viene muy bien también tener representado el riñón, que es uno de los representantes, uno de los responsables que en algunos casos se produzca esta hipertensión arterial. En este caso ya el obstáculo estaría situado a nivel de la arteriola, de la circulación periférica. Hay otras que son volumen dependiente, pero vamos a situarla a nivel arteriolar, y por lo tanto todo lo que hay por detrás llevaría un aumento de presiones con posible congestión a la larga, sobre todo porque primero esto repercute sobre lo más cercano, pero luego puede terminar repercutiendo sobre todo el sistema. Congestión a nivel de edema en las piernas, citis también, hepatomegalia, enteropatía con mala absorción, aumento de la presión venosa yugular. También habría una dilatación de cavidades cardíacas derechas, puede haber efectivamente signos de congestión pulmonar, hay un aumento de la presión capilar pulmonar, que sería el dato clave hemodinámico en los pacientes que tienen esa congestión pulmonar, y también tendríamos una repercusión sobre el corazón, que en este caso sería una hipertrofia. Ya veremos más adelante cómo cuando una cavidad cardíaca, sobre todo el ventrículo, se somete a un aumento de la poscarga, suele producirse un aumento en paralelo de las fibras cardíacas y por lo tanto hipertrofia, pero sin embargo cuando se somete a un aumento de la precarga, aumento del llenado, como pasa por ejemplo con las insuficiencias valvulares, se somete ese sometimiento a un aumento de la precarga provoca un aumento de la fibra en serie y por lo tanto una hipertrofia excéntrica. La situación de bajo gasto de la hipertensión arterial pues ya dependerá del cuadro correspondiente, y sobre todo son situaciones en donde ese bajo gasto depende de la hipertrofia ventricular y de, a la larga, el fracaso de la fracción de eyección, que eso ya es algo que solo sucede cuando lleva el cuadro mucho tiempo de evolución. Bien, si ya por poner un caso un poco más complejo vemos una estenosis mitral evolucionada. En la estenosis mitral esto normal, dijimos que el trastorno fundamental estaba a nivel de la propia válvula mitral. Eso conllevaría, por supuesto, congestión a nivel periférico, congestión pulmonar, etcétera, etcétera. En este caso, el obstáculo lo situamos aquí. Bien, pues cuando evoluciona esa estenosis mitral, hay una hipoxemia, y esa hipoxemia constituye un estímulo para que se provoque un aumento de las resistencias vasculares pulmonares. O sea, en la evolución de la estenosis mitral termina provocándose un aumento de las resistencias vasculares pulmonares. ¿Qué sucede cuando hay esta reacción secundaria, digámoslo así, en la estenosis mitral? Pues que a partir de ahí aumentará la situación de congestión retrógrada, aumentará por lo tanto el fallo cardíaco derecho, pudiendo producirse no solo más congestión, más aumento de la presión venosa yugular, sino incluso fracaso del ventrículo derecho con posibles embolias pulmonares. Pero, sin embargo, la congestión pulmonar disminuirá o desaparecerá, porque ya tenemos otro obstáculo que impide que ese aumento de la presión se transmita hacia el lecho alveolo-capilar, hacia el lecho capilar pulmonar. Esto podría ser beneficioso, pero claro, hay un efecto perjudicial muy claro, y es que esta situación condiciona, aparte del fallo cardíaco derecho importante, una situación de mayor bajo gasto, lo que hace que los pacientes entren en una fase terminal.